Hablamos de ejercicio y salud, caminando, con Miguel Ángel Ortega Zayas. Hola amigos de Ejercicio Saludable, estamos aquí una vez más en Ejercicio Saludable y como no podía ser de otra manera con Miguel Ángel Ortega Zayas, que es el que nos dirige, nos lleva, nos empuja y de vez en cuando nos pone alguna zancadilla porque el fair play del deporte a veces no es tan fair play. Miguel Ángel quiere ganar, pero en esta ocasión vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de algo que él conoce bien junto con José Antonio Adel, que nos va a acompañar en el programa de hoy. José Antonio, Miguel Ángel, buenos días, ¿qué tal estáis? Muy buenos días, muy bien. Bueno, para mí es un enorme placer. Bueno, no os podéis imaginar la ilusión con la que vivo este encuentro con José Antonio Adel, que os tengo que contar, voy a ser breve, que fue profesor mío y en el que, como suelo decir, este profesor dejó huella. O sea, no solo conmigo, sino con el resto de alumnado del año 2015-16, más o menos. José Antonio, que tiene una memoria... En mi caso, sí, 14-15, fuiste alumno mío en segundo. Que tiene una memoria extraordinaria y sobre todo el primer día, bueno, a mí ya me dejó impactado. 72 alumnos. Nos presentamos cada uno con nuestros nombres y apellidos y José Antonio amablemente nos preguntaba de dónde éramos. Cada uno decía dónde era y bueno, pues José Antonio Adel no solo decía, vale, si por ejemplo alguien era de Cella, decía la patata de Cella, fiestas, la fecha tal, juego tradicional, el que fuese en ese momento, porque yo la verdad es que en eso no... Si era de Samiñano, Santa Orosia, si era de Jaca o Mora de Rubielos, los bolos, bueno, yo esa presentación es que no la olvidaré jamás. O sea, 1 hora y cuarto, pero es que yo decía, no me lo puedo creer. Y hace un instante, antes de grabar, se acordaba de mi edad y casi de la fecha de mi cumpleaños. Yo, esta memoria tan prodigiosa de él, luego ya sé que hoy no se trata de la entrevista de la memoria, pero nos tendrás que contar un secreto sobre la memoria, cómo la trabajas, porque yo para memorizar una hoja me puedo pegar 3 días. Así que, José Antonio, a mí ya me dejaste impactado y para mí, insisto, es una enorme alegría compartir este día contigo, de verdad, ¿eh? Y ahora te dejo si quieres hacer alguna breve... Sí, Vamos, bueno, una yo breve también presentación. encantado cuando me comentó Eliseo que llevaba este programa, felicitarte por ello. Y bueno, fuiste en el curso 14-15, fue mi último año como profesor Exacto. asociado en la Facultad de Salud y Deporte, he estado ahí 13 años, compartía entonces con mi trabajo en el centro de profesores y sí que recuerdo, lógicamente, que llegaste por mayores de 40 años, pero con una Correcto. pasión, entusiasmo impresionante. Y es cierto, el primer día siempre pregunto a los alumnos por un poco romper el hielo, ¿no? De dónde era cada uno de ellos. Y sí que es cierto que también que me he pateado los 331 municipios de Aragón, probablemente no me suelen pillar. Tiene que ser un pueblo muy recóndito para que no sepa decir nada de él. Bueno, y es cierto que afortunadamente y a Dios gracias, aún tengo buena memoria. Me imagino que de aquí hacia adelante irá bajando. Y en tu caso también, que fuiste hoy además con una nota final de curso excelente, una persona muy trabajadora, que me has tenido que compaginar con tu trabajo, con lo cual aún tienes más mérito. Y felicitarte porque me he enterado que ahora eres también profesor asociado, creo que estuviste en Huesca, ahora por lo que me has dicho también en Teruel, pues seguro también que serás un excelente profesor. Bueno, yo he intentado plagiarte el primer día de clase y preguntar a la gente, pero yo me dirijo más a qué deportes y cuento anécdotas, porque claro, saberme de dónde son y esos pueblos, yo ahí sí que no. Pero bueno, he intentado copiar cosas que yo creo que a la gente también les agrada y sobre todo decir el nombre, tener un poco de empatía, que yo creo que estamos un poco huyendo de eso. Entonces, yo creo que el profesor tiene que implicarse un poco más. Al final, bueno, yo creo que recibes ese... Bueno, pues tras el encuentro de profesor y alumno y deportistas, vamos con el tema, que el tema es el pedestrismo en Aragón. ¿Y por qué el pedestrismo? Bueno, pues José Antonio Adel, que además de profesor y gran capacidad de memoria, como ha dicho Miguel Ángel, es escritor, tiene novela, tiene libros de costumbres, tiene también buena documentación de folclore. Bueno, pues dijéramos que es un pequeño Leonardo da Vinci ostense. Porque si uno coge sus 30 títulos, uno va viendo todo, solo le falta un poco de arte, ¿sí? De escultura y de retablos dentro de la provincia, y con eso ya terminaría el ciclo perfecto.
Pero tiene un libro muy interesante que es El pedestrismo en Aragón. ¿Y por qué pedestrismo en Aragón? Pues porque José Antonio Adell, que yo personalmente no lo conocí porque tengo unos pocos menos años que él, pero sí que me suena de haberlo oído, venía a correr al Almudévar en las famosas carreras de los pueblos. En los pueblos antiguamente, y ahora lo hablaremos, se corría normalmente en las fiestas, siempre había la carrera de pedestre, donde la gente venía de otros pueblos y se ponía a correr. En unas condiciones que, ahora recordándolo, material deportivo no existía, cada uno compraba la zapatilla que podía y el entrenamiento en muchas ocasiones era el mismo, en la misma carrera uno se entrenaba. Y nos pareció interesante que dentro de Ejercicios Saludables se recordase ese momento teniendo presente que José Antonio Adell, y les voy a mostrar, tiene un libro sobre este tema que es El pedestrismo en Aragón. Ahora mismo en pantalla les estoy mostrando la portada del libro y un poquito les voy a leer. En el verano del 87 veía a la luz un trabajo forjado en años de experiencia practicando el deporte del pedestrismo. José Antonio Adell y Celedonio García eran atletas y se conocieron disputando carreras pedestres por la geografía aragonesa. Popularmente, los corredores conocían estas carreras con el nombre de pollos, porque tienen su origen en las antiguas corridas de pollos. Así las gentes, la curiosidad y la riqueza cultural generada por este deporte tradicional, enmarcado en un ambiente festivo, fueron motivos suficientes para que Adell y García publicaran su primer libro conjuntamente. Después ha venido de otros tipos y de otros temas. Y bueno, pues aquí tienen el índice donde aparece absolutamente, conforme vayan hablando, les enseñaremos el índice para que puedan contemplarlo, porque es un libro muy interesante si uno quiere entender cómo España ha llegado a tener campeones olímpicos, ha llegado a tener un campeonato del mundo en fútbol y en baloncesto ni les cuento. Ahora los jóvenes, y ahora voy a hacer un poco de Abuelo Porretas. Abuelo Porretas era una teleserie, una radioserie que echaban en la Radio Nacional, que después se fue a Onda Cero, me parece, y el Abuelo Porretas hablaba a sus nietos. Bueno, pues yo voy a hacer ahora de Abuelo Porretas. ¿Y cuál es el Abuelo Porretas? Pues que la gente cree que hemos llegado a tener títulos mundiales a base de un milagrito, que es pues que la gente joven está dotada genéticamente mejor ahora. Bueno, pues no, amigos jóvenes. La realidad deportiva de este país es gracias a que muchos corrían carreras pedestres para conseguir un pollo. Y eso es lo que queremos recordarles. Y para recordárselo, vamos a ver cómo eran esas carreras pedestres. En primer lugar, vamos a hablar con Miguel Ángel, que es el más joven. ¿Por qué tú corrías carreras pedestres? A ver, yo en principio porque yo hice atletismo y hacía la prueba de 400 metros en el Real Zaragoza Club de Tenis, Real Zaragoza, perdón, con Enrique López, que no sé si José Antonio Adell lo recuerda. Sí, hombre, entrenador de pertiguistas, de Abelantón, exacto. Sí. Entonces, claro, mi preparación física durante el invierno era hacer carreras pedestres, era hacer crosses para llegar, digamos, cuando fuese la temporada ya, digamos, más fina de pista, poder hacer grandes resultados. Entonces, todo lo que había en Aragón, pues, digamos, de alguna forma, me obligaban a correrlas. Claro, yo era un desastre en esas carreras que eran, digamos, de distancias más largas que 400, aunque sí que tengo que recordar que eran tan anaeróbicas que al final mejorabas bastante, porque eran carreras que en cada vuelta pues te pedían a lo mejor hacer un sprint, no recuerdo muy bien, porque yo creo que José Antonio será más explícito y más concreto en ese tema, pero fisiológicamente eran muy duras. O sea, yo recuerdo esas carreras, incluso en alguna terminar vomitando, pero literalmente, porque el esfuerzo era enorme. Entonces, José Antonio, que la ha sabido mucho más, yo creo que ahí fisiológicamente sí que puede también contarnos algo para luego, cuando llegabas a pista, es que decías, ostras, ¿cómo se ha notado el invierno de entrenar? Y dice, no, claro, es que lo que te has preparado ha sido para hacer luego pista. No sé si José Antonio podrá coincidir o podrá hacer alguna valoración con respecto a estos entrenamientos que tampoco sabíamos por qué los hacíamos así, porque en ese momento no había muchos estudios. Entonces, José Antonio, ahí te dejo un poco abierta esa
Sí, en primer lugar, ese libro que se publicó con Celedonio García fue nuestro primer libro conjunto hace 35 años, El pedestrismo en Aragón. Nosotros habitualmente los dos éramos atletas de fondo, y habitualmente los veranos corríamos en ese tipo de pruebas. Además, corríamos por muchos pueblos. Yo recuerdo haber corrido también un día 2 carreras, incluso algún atleta llegó a correr 3, una por la mañana, una por la tarde, una por la noche. O sea que sobre todo agosto, septiembre se prodigaban ese tipo de pruebas en Aragón. Pero antes de pasar la parte fisiológica, sí quiero hacer un matiz a nivel de patrimonio y de historia. Porque estas carras sí que hay que decir que son ancestrales. Mirad, tenemos la primera documentada la tenemos en 1585, en Monzón, en las Cortes de Monzón, cuando Felipe II va con su hijo Felipe III y en el tiempo que están allí, concretamente para la Feria de San Mateo, el 21 de septiembre, se realiza una carrera pedestre. Y el premio entonces dice que es una pieza tacetana, un sombrero y una espada. Pero es que tenemos también otras carreras del siglo XVI y XVII. En el siglo XIX ya son muchos los pueblos, me parece Binefar, Sariñena, que celebran esta prueba. Es decir, esto quiere decir que son pruebas centenarias. ¿Qué actividades tenemos en Aragón deportivas que ya puedan ser centenarias o más que centenarias? Hay un investigador de Vilanova y la Geltrú que está trabajando sobre las carreras centenarias en el mundo. Y pues mira, es un hecho curioso. Él ha ido a Japón, él ha ido a Nueva Zelanda y en el mundo tenemos algo más de un centenar de carras centenarias, que tengan más de 100 años. Pues el 30% de estas carras están en Aragón. ¿Y cuáles son? Las carras peces o carras de pollos, que debemos decir que se llamaban así porque antiguamente el premio era un pollo. En cuanto a la parte, o sea que el interés importante, la CERDIN además está haciendo un estudio sobre documentar todas estas carreras, lo considero algunas poblaciones, decir, bueno, que tengan más de 100 años, pero aquí tienes toda la información. Muchas están llegando a decir, pues mira, desde 1860-70 esta carrera se ha hecho siempre en fiestas, o casi siempre. Y la parte fisiológica, es un esfuerzo. Hoy en estas carreras también se hacen muchas veces categorías, es decir, que primero por los niños una distancia, una vuelta o 2 vueltas, es decir, y los mayores sí, la prueba absoluta pues suele ser sobre 10 kilómetros. Eso quiere decir que hay que tener una preparación. Es decir, ya no es una prueba popular, es decir, bueno, pues yo voy a correr, tiene que haber una preparación, como quien va a hacer una carrera de montaña, es decir, una carrera que no puede ir uno allí a apuntarse. Lógicamente debe entrenar. ¿Eran duras? Sí, por los escenarios. Chodes, por ejemplo, una de las mejores carreras que hay en Aragón, se dan 120 vueltas a una plaza que tiene 90. Perdón, ¿has dicho Chodes? Bueno, pues me permites, José Antonio, que haga un recuerdo a mi amigo que vive en Londres, que Javier Garza, que es de Chodes, y le enviaremos el enlace para que vea que su pueblo sale aquí, en ejercicio saludable. Sigue, José Antonio, gracias. Pues decirle además que está considerada, digamos, el campeonato del mundo del pollo, es decir, que como si fuera la más importante de todas. Y es que es muy peculiar, porque como te digo, es la plaza de Chodes. Bueno, la verdad que es preciosa esa plaza. Sí. Tiene 90 metros, pero ojo, hay que dar 120 vueltas. Pero ahí ha corrido, por ejemplo, un Abelantón y ahí han corrido Prieto y grandes corredores nacionales, es decir, campeones de España y campeón del mundo, como sea Abelantón, pues han corrido en esa plaza. Y algunos, por ejemplo, Prieto, que había sido campeón de España de cross de 5.000, 10.000, no aguantó. Es decir, cuando en vueltas, pues tuvo problemas en el pie y tuvo que salir. Bueno, realmente, ¿qué queremos decir con esto? Que a unas carreras donde además asistían la de Chodes, pues mira, el día de la carrera yo recuerdo que mucha gente iba andando desde Morata, en fin, que allí no cabía el público que podía ver en aquella prueba. O sea que, bueno, en otros sitios Calanda, pues se corre en la Plaza de Toros, en algunos sitios se corre en torno a la ermita, en otros la tradición es correr en una calle, en una plaza, es decir, que los escenarios son múltiples y desde luego siempre suele ser en las fiestas patronales, con lo cual está garantizada la presencia del público. Desde el punto de vista fisiológico, pues plantear que todo el que quiera correr esta carrera, incluso hay gente que le gusta correr y correr alguna, pues mira, por ver la sensación. Debemos decir que durante la carrera también se dan primas, que es el espectáculo. ¿Qué quiere decir la prima? Pues que una vuelta concreta no tienes por qué ir primero, puedes ir los 3 que van más atrás. Y entonces dicen, bueno, pues es una prima de 10 euros. Entonces, o a veces también suele ser un regalo. Bien, pues esa prima entonces hay que disputar al primero que pase por meta, con lo cual hay que hacer un sprint. ¿Qué ocurre? Que si tú haces a lo largo de la carrera 3 o 4 sprints en el medio de la carrera, pues lógicamente al final puedes acabar bastante roto. O sea que hay que estar muy preparado. También no tener claro si quiere ir a hacer un buen puesto o quiere ir a ganar primas. O sea, cada uno ahí tiene que hacer sus tácticas. Miguel Ángel. Quería comentarte, José Antonio, que al igual que se está perdiendo, no lo sé si lo compartías conmigo, todos los deportes de frontón,
muchos de Aragón, Navarra y País Vasco a lo mejor menos, pero se está convirtiendo un poco ahora, digamos, de pistas de pádel. Entonces, digamos, los deportes más tradicionales de pelota a mano están un poco, digamos, no desapareciendo, pero se están quedando un poco más obsoletos. Y la comparación sería también un poco con estas carreras de pollos tradicionales, por ejemplo, la milla de Delicias en Zaragoza viene un poco porque antes se hacía carreras pedestres y las reconvirtieron un poco con premios metálicos, distancia más larga, pero yo lo que estabas comentando me parece más interesante llenar una plaza de toros y ver ese espectáculo que yo creo que merece la pena. Entonces, no sé si compartes conmigo esa opinión de esos deportes que a lo mejor se deja uno de guiar porque está de moda y estamos ahora construyendo pistas de pádel en sitios donde ni siquiera se juega. Se construye, se deja ahí. Entonces, no sé si en la tradición también de esas carreras de pollos se ha ido perdiendo y ahora, pues bueno, pues hay 5K, 10K, carreras nocturnas, pero yo creo que me parece muy interesante todavía las carreras de pollos, aunque se dicen otros premios, no tiene que ser un pollo. Pero bueno, a mí esa tradición me gusta, como dicen, pues me mola bastante. No sé. Tienes razón, Miguel Ángel. También hay que ver el proceso. Piensa Sí, que antiguamente, hasta el siglo XIX, concretamente, sobre todo se practica el juego tradicional. Cuando viene la eclosión del deporte, no olvidemos que la mayor parte de los deportes nacen en Inglaterra, Estados Unidos, en el siglo XIX, el fútbol, el rugby, luego vendrá el baloncesto. Entonces, ¿qué ocurre? Esos deportes empiezan a barrer el fútbol que ni se conocía, pues se convierte en un espectáculo de masas. A partir de ahí, pues la mayor parte de estos juegos tradicionales van quedando relegados. A lo largo del siglo XX siguen estando relegados. Es verdad que, bueno, en la democracia sí que también con los estatutos de autonomía y cuando tenemos ya dos comunidades autónomas intentan potenciar también sus tradiciones, pues bueno, los juegos desaparecen las federaciones de juegos tradicionales, como la que hay en Aragón, intentan potenciar también estos juegos en fiestas, en otros momentos, en colegios, centros escolares, etcétera. Es decir, que sí que empieza a haber algo. Pero es cierto, por otro lado, también hemos tenido una tendencia, muy bien, lo que dices, la pelota a mano. Antes en todos los pueblos los niños y niñas iban al frontón o a la pared de la iglesia o a una pared a jugar al frontón. Eso ahora yo no voy por ningún pueblo y no veo a niños para nada a jugando a la nadie. pelota. Es decir, las federaciones, sí, hombre, lógicamente el País Vasco, la Federación Navarra, la Riojana en pelota a mano siguen teniendo incluso personas profesionales. En Aragón hay una federación también de pelota a mano, pero es luego que en los Sí, pueblos luego no se juega. Y vamos a las carreras pedestres. Por las carreras pedestres ha pasado algo similar. Es decir, no olvidemos que nace el atletismo como deporte federado, deporte institucionalizado, que por cierto el año que viene es el centenario de la Federación Aragonesa de Atletismo, pero a la vez también en los pueblos continúan haciendo esas carreras pedestres. ¿Qué va a ocurrir en la actualidad? Pues se pone de moda todo lo que es el deporte en naturaleza y ahí aparece no solamente la 5K, la 10K, sobre todo las carreras de montaña, las carreras de orientación, el biatlón, el triatlón. Es decir, hay un cambio tremendo, ¿no? A partir de ahí las carreras pedestres, bueno, algunas desaparecen, pero bueno, también debo decir que en estos momentos yo creo que hay más de 30 carreras que se mantienen en Aragón. Hay que agradecer la labor que hace Celedonio García y otras personas en mantener estas pruebas y esas pruebas están en el calendario atlético, sobre todo son en verano, sigue asistiendo mucha población, mucho espectador y también van atletas de mucho nivel, con lo cual, bueno, el espectáculo sigue garantizado. sí. Uh-huh. La carrera de Chodes que has mencionado, pero también tienes la Almunia Doña Godina, la de Monzón, la de Binéfar, la de Albalate, la de Belver, la de Alcolea, es decir, la de Sariñena, es decir, que nombraremos muchas carreras que siguen celebrándose cada año y que desde luego yo creo que va a ser difícil por ahora que dejen de celebrarse, porque sobre todo la gente lo vive como una tradición que se ha hecho siempre. Entonces, ¿cómo Claro. vas a acordar con esto? Algunas sí, ha habido algunas comisiones de festejo, a lo mejor formadas por personas jóvenes que han dicho, bueno, estas carreras se hacían antes, vamos a quitarlas y hacemos, es decir, que a veces han desaparecido, pero incluso algunos pueblos que han desaparecido luego se han recuperado. O sea que así está en este momento. Si lo comparamos, claro, con inicios del siglo XX, en casi todos los pueblos de Aragón había carrera pedestre, lógicamente el nivel de práctica en Claro. ese caso sí que ha bajado. Una pregunta para los dos. ¿El nivel de lesiones en esas carreras era alto? Es decir, el problema del firme, las malas zapatillas, el mal entrenamiento, ¿hacía que se sufriera más de lesiones o no? A ver, yo por mi propia experiencia, al hacerlo en Plaza de Toros, date cuenta que el giro siempre es hacia la izquierda. Entonces siempre la cadera, seguramente, a veces la rodilla, el apoyo, eran más en curva.
Entonces sí que es verdad que los estiramientos o la prevención que tenías que hacer, que tampoco sabíamos, o sea, no hacíamos prevención. Ahora sí, ahora se hace mucha prevención, incluso a veces se da una vuelta hacia un lado y otra hacia el otro para también un poco compensar. Pero en Ajá. ese momento sí, yo lo que más sufría seguramente rodilla y a lo mejor cadera, cuando hacía varias. Como ha dicho José Antonio, yo a lo mejor hacía una por la mañana, pero a las 7 de la tarde tenía otra, porque íbamos, digamos, un grupito que al final luego te repartías el dinero, que eso no sé si lo ha comentado José Antonio, que al final vas 4 y luego repartes un poco los premios. Claro, a mí me ha pillado más mayor en esas carreras, pero sí, pues vas 4 o 5, como vas todos en el mismo coche, apareces por la mañana en un pueblo y a las 7 de la tarde en otro. Entonces, bueno, te vas repartiendo para que ese día, bueno, pues todos que hemos hecho ese esfuerzo, de alguna forma se pueda compensar. Lo de Sí, los bueno, pollos no sé si repartíais la cabeza sí, en la bueno, ladereta. hay dos aspectos. Uno, en el tema económico, claro, son carreras, hay que saber correrlas. Es decir, Claro, piensa que no, nosotros teníamos una rivalidad tremenda. Es decir, sí, por sí, sí. ejemplo, en aquella época recuerdo los corredores catalanes. Y bueno, sí que hacíamos labor de equipo. Y con los del Monzón, lógicamente, tú ganas esta prima, es decir, una labor de equipo. Es decir, que si tú ibas a correr, es decir, 2 o 3 o 4 de tu club, te interesaba ganar premios y primas. Entonces, lógicamente, había una labor de equipo y, como lógicamente, luego se compensa. Ahora, por ejemplo, lo que dices del reparto de dinero, a lo mejor si iban 4 o 5 que iban en el grupo, que no optaban a premios delante, pero cuando uno optaba a premios por delante, después del esfuerzo, no iba a repartir con el que hubiera quedado más atrás, ¿no? Pero es verdad que a nivel de, claro, luego había que arreglar el viaje, el desplazamiento, tampoco eran muchas las ganancias, pero sobre todo, digamos, sí que recuerdo esa rivalidad tremenda, especialmente venían muchos corredores catalanes de mucho nivel, que luego con ellos incluso hicimos una buena amistad, pero sobre todo, hoy también otros, pues con otros clubes, los de Monzón, por ejemplo, los de Helios en aquel momento, que también tenía muy buenos fondistas, con el Scorpio, con el Casablanca, es decir, que a ver, también había ahí una lucha. Es decir, que sí que podía haber pactos de decir, oye, vamos a ver si podemos ganar a este otro. Es decir, eso se hacía, esas carreras tienen ese nivel de un poco pactar ciertas cosas, pero lógicamente cada uno intentaba también sacar el mejor beneficio. Y en la ¿Te parte también de lesionaste, lesión, Abel, alguna vez? ¿cómo? ¿Te lesionaste alguna vez? En alguna carrera, pues sí, recuerdo una lesión de esa carrera, para hablar de las lesiones, exactamente, fue en Berbegal. En Berbegal se hace el Memorial Chistavín, que poca gente sabe que el pionero del deporte en Aragón se llama Mariano Bielsa y Latre, y era hijo de Berbegal. Chistavín, este hombre, en el siglo XIX, empezó, a finales del siglo XIX, a correr por los pueblos. Y hay una carrera memorable en 1882, en la Plaza Toros de Zaragoza, la fiesta del Pilar, en que viene el mejor andarín del mundo, que se llama Aquiles Bargosi, y la carrera es a 80 vueltas. Solamente corre el italiano y el aragonés. Y a 80 vueltas, la vuelta 78, el aragonés gana al italiano, al mejor andarín del mundo. A partir de ahí, además dice que cuando acabó, se fue al centro del redondel y se puso a bailar la jota. Como diciendo, bueno, no me he cansado mucho, ¿no? Luego, a partir de ese momento, sale en las portadas de la prensa de la época, recibido por el rey Alfonso XII, y bueno, su vida es impresionante. Nosotros escribimos un libro, marcha a Iberoamérica, corre por Cuba, por Argentina. Es el primero que puede decirse que viviría de la actividad deportiva. Digo, pues corriendo en Berbegal, en un memorial que se hacía en hora Chistavín, yo recuerdo, sí, en las fiestas de San Victorián, que es el 12 de enero del año 1985, hizo una nevada impresionante. Fue una nevada que duró 15 días, en los pueblos incluso se laron cañerías. Y yo recuerdo corrimos allí con 10, 12 bajo cero, que yo pienso suspenderán la carrera, porque con este frío, y no, la hicieron, hicieron allí un ron quemado, la gente iba tomando ron quemado, iban viendo, asaron cosas y la gente iba viendo la carrera, un frío tremendo. Y yo recuerdo que disputando alguna prima me lesioné. Una lesión que duraría pues casi un mes, ¿no? Es la única lesión que recuerdo haber tenido en estas carreras. ¿Que se puede lesionar? Sí, por supuesto. Primero, se corre también en cemento, asfalto, las calles. Lógicamente también un maratón, ¿eh? Es decir, estas carreras, el impacto, como sabemos, los microtraumatismos que se producen, ese impacto del pie que afectan la espalda, la columna, pues es cierto en cualquier tipo de carrera que se corra por asfalto, cemento, y eso en estas carreras también. Además, como has dicho Miguel Ángel también, lógicamente el tema de la cadera, si la plaza luego o donde dan las vueltas es muy cerrado. Pero también debo decir una reflexión. ¿Qué ocurre con estas carreras que están haciendo ahora, que duran 24 horas, duran 12 horas, todas estas ultras? Es decir, hay una pasión tremenda por las ultras. Es decir, y lógicamente, oye, si a alguien le gusta algo, adelante con ello, pero hay que tener mucho cuidado,
que todo esto también genera lesiones. Es decir, si tú sometes a tu cuerpo a una carrera durante 20 y pico horas y 2 semanas después otra carrera y luego otra, es decir, ojo, luego ves también lesiones tremendas. O sea que, ojo, que se dedica a ese tipo de pruebas, sobre todo que cuide su salud y que desde luego espacie mucho las competiciones y desde luego atienda esas lesiones que pueden surgir. Bueno, una pregunta. El otro día, preparando un poco la entrevista, me llamó la atención la colaboración que tuviste con Celedonio, siendo que erais rivales en la pista. ¿Cómo surgió esa relación, esa amistad fuera de la pista y cómo era vuestra relación dentro de la pista? Pues mira, Celedonio nos llevamos 6 años, yo soy más mayor que él, y éramos rivales. Él corría con Helios y yo con el Monzón. Él fue campeón de Zaragoza, recuerdo, de cross, y hoy soy campeón de Aragón de cross también. Tengo más o menos un nivel aceptable y en las carreras de los pueblos es cuando nos enfrentamos. Pero a partir de ahí, pues teníamos, él había estudiado también geografía e historia en la facultad, entonces teníamos, a él le gustaban las tradiciones de Aragón, y bueno, el atletismo también es un deporte, me imagino que también ocurre en otros, ¿no? Pero desde luego, después de una carrera, pues tú puedes haber sido muy rival con un atleta de otro equipo y puedes luchar por una marca y puedes acabar ahí echando liado, que decíamos antes, pero luego le das la mano. Es decir, que a ver, los dos nos hemos esforzado, pero como norma luego, pues hablas con él, hay una buena relación. Bueno, decir que no hay ese fanatismo de otros deportes, quiero decir que aquí afortunadamente todavía eso existe. Y hicimos muy buena relación con Celedonio de tal forma que luego al cabo de unos años se vino a correr con el Monzón, es decir, corría ya en el mismo equipo. Y a partir es cuando surge la idea de decir, oye, ¿por qué todo esto que hemos vivido? Hemos recorrido todos los pueblos todos los pueblos se hacen carrera de Huesca, de Zaragoza, de Teruel, también algunos de las comarcas del Ebro, la provincia de Tarragona, porque además habíamos visto las tradiciones, los premios que se daban, ibas por la zona de Mayén, Ribera Alta del Ebro, allí el premio era la joya, un premio curioso. Saínsa, el premio es la cuchara, que tiene una tradición preciosa que entronca con la Edad Media. Ibas luego también a... En Bolea era una manzana, ¿no? En Bolea, efectivamente, te acuerdas muy bien, la carrera de la manzana, una manzana más que se le incrustaba unas monedas, que es la que tenían valor en la propia manzana. Es decir, y en ayer era una torta, ¿puede ser? O algo sí, así. y el Arra, el premio del Arra, también se daba sobre todo de los Pirineos, que era una tarta. Es decir, que tenía una serie de rituales, estas pruebas, que dijimos, oye, y nadie ha escrito nada de esto. Entonces, cuando dijimos, ¿por qué no hacemos un libro? Y ese libro hace también a Fernando París, el director general de Deportes, que le interesó el tema y dice, oye, pues el Gobierno de Aragón os lo subvencionaría ese libro. Y bueno, así fue cuando sale nuestra primera publicación en 1987, que me iba a decir que luego pues ya nos introducíamos en otra cantidad de temas culturales y tradicionales de esta tierra, pero ese fue, digamos, el primer trabajo serio, porque lo cierto es que ese libro, en muchas facultades, claro, era un trabajo muy exhaustivo, lo ponían como ejemplo, es un trabajo exhaustivo de patear el territorio, trabajar la tradición oral, las hemerotecas y las fuentes sobre todo. Yo creo que se hizo un trabajo eso, pues, oye, no solo tradicional, sino también vengamos a hemerotecas, vamos a archivos, y al final, lógicamente, pues surge esa publicación. Una pregunta técnica para los dos y con esto vamos a ir cerrando porque el tiempo se nos ha echado encima. Maldito tiempo, ¿verdad? Una cuestión. Para correr una carrera pedestre, incluso me gustaría que hicierais brevemente una diferencia entre una carrera pedestre y una carrera de cross. ¿Qué características físicas tiene que tener una persona para poder acceder a tener una posibilidad de participar y de desarrollarse en ese mundo? Bueno, empiezo yo. Como quieras, Antonio. Sí. En primer lugar, es un trabajo aeróbico, es decir, hombre, puede haber algunos sprints. Si alguien corre una carrera pedestre, en principio es una persona muy preparada y lo que quiere es aguantar y correrla, pues tendrá que hacer una serie de sesiones, mejor que le asesore a alguna persona experta, y a partir de ahí, pues que trabaje sobre todo la carrera continua, algo de farle, cambios de ritmo, es decir, y bueno, este sería el trabajo que estire bien.
y a partir de ahí, bueno, pues que corra y desde luego que en la carrera pues que intente ir a un ritmo comedido, es decir, y sobre todo pues eso, controlando un poco el no querer al principio ir demasiado fuerte, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Si quiere disputar alguna prima, que no se vacíe al máximo en ella porque luego lo puede pagar y no terminar esa prueba. Es decir, que eso me parece a mí que es importante. También la diferencia que hay, lógicamente una prueba de atletismo ya exige una marca, exige, entonces ya los entrenadores trabajan también pues con el entreno fraccionado que se llama. Hoy tienes que hacer series de velocidad-resistencia, hoy de ritmo-resistencia, hoy, claro, lógicamente es una carrera pedestre, solamente para la carrera pedestre en principio no sea necesario. Si quieres llegar ya a un nivel, no olvidemos que la mayor parte de los que ganan las carreras pedestres son atletas. Es decir, que yo no he conocido a nadie que venga de un pueblo, no ha hecho nunca atletismo y gana una carrera pedestre. Es decir, que la mayor parte de las personas proceden también del mundo del atletismo. Y es fundamental también, lógicamente, los estiramientos, no correr demasiadas. Es decir, yo reconozco que en nuestra época quizá abusábamos, pero claro, esa carga al final, entonces, bueno, pues también se pueden espaciar. Es decir, es verdad que todas vienen en el mes de verano, que uno quiere correr muchas, bueno, pues que tenga cuidado. Lo que no puede correr todas con la misma intensidad, tendrá que decir, en esta a lo mejor, oye, pues voy a intentar ir más lento, a lo mejor renunciar a los primeros premios, esta no, esta voy a intentar ganarla, cada uno tendrá que ver, es decir, que... Y luego, sobre todo, algo que es importante, yo creo, en este tipo de pruebas de fondo, que es el dosificarse. Dosificarse, es decir, todo el mundo tiene que tener en presente los ritmos que puede llevar. Si no te dosificas, el problema es que puedes acabar, como decías tú, al final vomitando o pasando un mal rato. Si uno se dosifica, puede aguantar y llegar en buenas condiciones. Entonces, cuando termines cansado, fatigado, pero no agotado. Es decir, que no decir, he acabado ya que no voy a poder hacer una carrera en 3 días. No, tú has cansado y fatigado, no agotado. Yo por añadir algo, porque ya lo ha explicado fenomenal José Antonio, sería hacer un trabajo de fuerza previo y sobre todo un periodo de adaptación. Y otra parte muy interesante que ha dicho José Antonio, que no todo el mundo está preparado para la competición. Puedes participar, como puede participar alguien en una 5K, en una 10K, pero ya son palabras mayores el decir competir. Lo que pasa es que ahora ya la gente entrena y no sabemos si entrena para competir o entrena para bajar sus marcas. Pero claro, en estas carreras yo creo que tiene que venir o el mundo del atletismo o estar, digamos, entrenado para ese tipo de pruebas, que son muy exigentes. Y lo que ha añadido, bueno, lo que ha comentado José Antonio, coincido plena con él. Es que no se puede ir a una carrera pedestre sin haber entrenado, es que es muy complejo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y les muestro en pantalla de nuevo el libro de El pedestismo en Aragón. Yo tengo otro ahí, perdona, José, Sí. Eliseo. El fenómeno deportivo en Aragón del juego tradicional al deporte moderno. Me parece muy interesante. De los 30 que tiene, yo me leí aparte que hice un trabajo que nos pidió José Antonio en su momento, y me parece un libro muy interesante, muy interesante. Muy bien. Para otro momento, José Antonio. Sí, ese trabajo resumido es fruto de la tesis doctoral que yo hice precisamente sobre los por inicios eso, del deporte de Aragón. Y luego Celedón añadió también, yo llegué hasta el año 23, lo añadió también algunos años y bueno, ya existe ese libro conjunto. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en Ejercicio Saludable con Miguel Ángel Ortega Zayas, que hoy se ha dignado José Antonio Adel en participar para explicarnos qué es el pedestismo en Aragón y nos ha contado cosas muy interesantes, pero no todas. Y si las quieren conocer todas, ya saben, les referenciamos su libro El pedestismo en Aragón, que seguro podrán conocer muchísimos detalles de anécdotas y también de cuestiones que hacen referencia al inicio del deporte dentro de España y de la comunidad aragonesa. Y aquí terminamos. Miguel Ángel, José Antonio, muchas Un gracias. placer, de verdad. Y vamos, También. una alegría enorme que me llevo hoy. Me gustaría darte un abrazo, José Antonio, pero espero verte pronto. Bueno, pues vamos con este Sé abrazo que virtual. te veré pronto, no sé en qué momento, pero si tengo que ir a Monzón, a Binéfar o donde estés. Nos Sé que estuviste hace reencontraremos. poquito en el Museo de Historia, hace 1 año o 2, Museo de Historia de Zaragoza, que hacías una presentación de un libro, pero me coincidió que yo estaba fuera, no pude acercarme. Bueno, José Antonio tiene que tener muchas presentaciones de libros porque escribe muchísimo y además participa en muchas conferencias que el otro día pues hablaba en una entrevista dentro de libros divertidos que les dejaremos referenciado en este vídeo para que puedan conocer su faceta escritora, pues referenciada en 2000 conferencias.
Con lo cual, con 2.000 Madre mía. conferencias está claro que es fácil encontrarlo en la geografía española dando vueltas, presentando sus libros, sus conocimientos y sus libros, que son muchos. Hasta aquí, pues, ejercicio saludable. Gracias por seguirnos. Gracias a José Antonio y a Miguel Ángel. Y a ustedes, hasta la siguiente. Chao. Chao. Un abrazo. Bueno, José Antonio, un abrazo, de verdad. Igualmente para ti y para ambos. Cuídate mucho, ¿vale? Espero verte. Gracias, Eliseo. Igualmente.